Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Nació en Landaf, Noruega, el 13 de septiembre de 1916 y se nos fue el 23 de noviembre de 1990 en Oxford, Inglaterra. Su nombre, curioso, quizá no te resulte conocido, o sí, pero seguramente algunas de sus obras más emblemáticas sí te suenen. Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante, Matilda, Las brujas y el gran gigante bonachón son algunas de estas. Así es, hablamos del gran novelista, cuentista, poeta y guionista británico Roald Dahl. Uno de los temas que más me interesan y uno de los que más he compartido con ustedes en este podcast es el del autor, aquella persona que concibe en su mente la creación, misma que posteriormente plasma o expresa en una obra. Me gusta, porque una de las formas más divertidas e interesantes de conocer a alguien es sin duda a través de su obra. Por ello, cuando observo una película basada en alguna obra teatral, musical o literaria, siempre me queda la ligera duda de hasta qué punto la obra original permanece. Entendiendo que cada obra es individual por el simple hecho de ser realizada por distintas personas, me preguntaba esto cuando veía algunas de las más célebres películas basadas en la obra literaria de Roald Dahl. Por ello los invito a este viaje, con motivo de los pasados Día del Libro y Día de las Niñas y de los Niños, por la obra literaria de Roald Dahl y algunas de las películas que se han basado en la misma. Gremlins, de Joe Dante, Matilda, de Danny DeVito, Charlie y la fábrica de chocolates, de Tim Burton, y finalmente El fantástico Señor Zorro, de Wes Anderson, obras propias de sus autores también, sobra decirlo, serán las analizadas en este episodio en donde nos adentraremos por la maravillosa mente de Roald Dahl. Bienvenidos. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y sí, como ya escucharon, vamos a dedicar este episodio a tres temas que me gustan muchísimo, pero sobre todo porque se han cruzado dos fechas recientemente. El llamado Día del Libro, que se dio el pasado 23 de abril, y el Día del Niño, o el Día de la Niña y del Niño, que ya también hablaremos un poco al respecto sobre ese tema. Pero bueno, a todas las niñas y a todos los niños, espero que estén teniendo o que hayan tenido un buen día, y sobre todo porque para el día que se lanza este episodio, que es el 1 de mayo, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, todavía los niños y las niñas en México están viviendo un día de descanso por un puente ahí medio curioso que se terminó dando, pero que bueno, la verdad es que lo están disfrutando muchísimo. Y vamos a hablar también en el marco de esto de cine, y vamos a hablar de distintos autores, pero centrado en uno, que es del que se han basado distintas películas, como ustedes ya escucharon, que es nada más y nada menos que Roald Dahl. Y para ello tengo la compañía de Rosa Quesada, a quien le voy a decir Rosy. Ella es promotora de lectura y me da muchísimo gusto, mi querida Rosy, que estés en este podcast. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy contento de poder platicar de un autor que para los amantes de la literatura, para los amantes de lo que se hace para niñas y niños, está muy presente, pero que quizá para algunos que gustamos del cine, sin saber, está demasiado presente. Es un autor demasiado interpretado o basado. Sus historias han dado mucho para el cine, para la televisión, y algunas con películas que uno no espera. Pero pues a partir de eso vamos a hablar de este extraordinario autor. ¿Por dónde quieres empezar a contarnos de Roald Dahl, querida Rosy? Bueno, pues no sé si podemos hablar un poco sobre su vida, porque él no fue escritor así muy al principio de su vida. O sea, en realidad él vivió muchas aventuras primero y después se sentó a escribirlas. Creo que también mucho en el afán de contarles a sus hijos, ajá. Pero primero él tuvo una vida normal, con muchas cosas que hacer antes de ponerse a escribir. Entonces, a lo mejor conocer un poco él de dónde viene y por qué escribe lo que escribe. Y bueno, ya su rebeldía, creo que eso sí es cuestión de su personalidad, pero pues las influencias que tiene o en qué se inspira, a lo mejor podemos hablar de eso.
Sí, pues cuéntanos, dónde nace, cómo es más o menos su infancia y estos primeros años que dices antes de decidirse a escribir. Ujú. Pues mira, sus papás son noruegos, entonces de ahí ese nombre tan raro, ¿no? Creo que no sé si conoces a otra persona que se llame Roald, No. precisamente porque es un nombre noruego, ¿no? Y él hablaba noruego en su casa. Entonces, creo que eso de tener un idioma tan raro, tan diferente, conjuntado con el inglés que después pues va a ser la lengua oficial de sus escuelas y todo, pues lo hace un poco ser un juguetón con la lengua, con el lenguaje, ¿no? Mm, Ahora, bueno, él es de padres noruegos, pero nace en Cardiff, que es el país de Gales. Hablar del Reino Unido es una cosa muy difícil porque en realidad nosotros confundimos el Reino Unido con Inglaterra y no ujú, sabemos bien cómo está dividido, pero no, o sea, si a ellos les dices eso, te van a decir, no, 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 estás muy mal, o sea, Gales es otra cosa, sí somos parte del Reino Unido, pero no somos Inglaterra. Entonces, no podremos decir que Roald Dahl es inglés, más bien él es galés, del país de Gales. Y ahí ellos también tienen otro idioma que no se parece a nada. De hecho, pues es un misterio. Es mm, como el vasco en España, que ujú, tampoco se parece al español en nada. Es como quién sabe de dónde salió, sí, igual el celta. Entonces ahí ya tenemos que él habla galés, porque ahí nació y porque la gente de Gales es muy orgullosa de su idioma. Habla inglés y habla noruego. Así nada más de entrada, ¿no? Y bueno, pues también ahí esa parte del mundo tiene muchísimas historias fantásticas de gnomos. Ustedes lo pueden ver porque de ahí vienen las inspiraciones de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de Narnia, donde ujú, pasan muchos mundos fantásticos. Y bueno, no es por quitarle crédito a esos autores, pero es que en realidad todas esas historias ya estaban volando en el aire desde antes, ¿no? Ellos nada más las como que las toman para su molino y poder escribir, pero ya están inspirados en cosas que son parte de su cultura. Ujú. Entonces, vamos a poder ver en la obra de Dahl muchas criaturas fantásticas, hadas, gnomos, duendes y todo lo que vive en los bosques, ¿no? Bueno, esa es su primera inspiración. Y la segunda es que él es de unos padres muy adinerados y tenía muchos hermanos. O sea, su papá estuvo casado primero con una señora y tuvo dos hijos. Y después se murió la señora y se casó con la que fue su mamá y tuvo otros cinco hijos. O sea, era mucha gente en su casa. Y como tenían mucho dinero, pues siguieron como los patrones de la época y lo mandaron a estudiar a un internado. O sea, él veía a sus papás nada más en vacaciones, tipo Harry Potter, igualito, ¿no? ajá, Entonces, pues como ven, ahí también se inspiró en las escuelas en donde estuvo y, y todos los cuentos de escuelas que cuenta, como en Matilda, que es bastante conocido por todos, pues las vivió. Sí, sí, las vivió y pues de ahí se inspira. Y luego también era muy patriota, o sea, era una persona muy, muy patriota que defendía a su país, y al Reino Unido como se debe, le tocó la guerra, entonces pues se fue de soldado a la guerra, de piloto de avión mm, y tuvo muchísimas aventuras. Bueno, antes de la guerra estuvo trabajando en Shell, que es esta petrolera, ujú, y pues aprendió poco, pero después fue poco porque se tuvo que ir a la guerra. Y no sé si se acuerdan del libro El Principito, en ujú, donde todo empieza porque su avión cae precisamente en el desierto y tiene que quedarse ahí, pues haz de cuenta que le pasó, pero en la vida real. O sí, sea, él tenía poquitito tiempo de ser piloto y le pasó esa extraña cosa en el desierto y fue rescatado, pero sí, sí, estuvo muy mal en el hospital y después le dijeron que no iba a poder ser piloto otra vez, pero sí, fue piloto y cuenta muchas cosas de los africanos. Tiene otros libros para niños que se llaman Qué asco de bichos o el de El enorme cocodrilo, que habla de animales africanos, pero porque él los vivió, o sea, no se los está inventando. Él vivió en África y estuvo cerca de elefantes, tigres, cocodrilos, boas,
así, todas esas historias, algunas se las contaban los nativos de la gente de las villas y otras las vivió así tal cual, ¿no? Entonces, como te digo, sí tuvo mucha tela de dónde cortar, o sea, eh, muchas aventuras, ajá. Y bueno, algunas de las características de su personalidad es que fue muy ecologista, o sea, él Mm, defendía la naturaleza a capa y espada, y entonces en todos los cuentos que escribió, pues trata eso de hacer un, un acercamiento y un juicio de valor acerca de qué estamos haciendo con este planeta, ¿no? Eh, Escribe no solamente cuentos, ¿eh? También tiene varias que son autobiográficas, o sea, de la vida real. A mí hay uno que me gusta mucho, un libro que se llama Mi Año, que ujú. va contando así qué es lo que se ve desde su casa en el mes de enero y después en el mes de febrero y en el mes de marzo, así los 12 meses, Guau. pues porque ya ves que en esas latitudes las estaciones son muy diferentes. Entonces, lo Ujú. que tú ves en otoño no tiene nada que ver con lo que ves en verano y va contando todos los animalitos y las plantas. Además es que él era coleccionista, coleccionaba muchísimas cosas, desde timbres postales hasta huevos de Ujú. diferentes pájaros. Él le encantaba observar a los pájaros, entonces tenía sus binoculares y se sentaba horas a ver cómo llegaban los pájaros, después los que ya no servían, los huevos que se caían, es los que él recolectaba y los guardaba, ¿no? Plumas también de pájaros, y hasta tenía su archivo de grabaciones de cantos de pájaros, ¿no? Porque le encantaba sobre todo. Entonces sí él es muy ecologista y activista, digamos, en su tiempo, no como los activistas de ahora, Ujú. sino como se podía hacer en ese momento. Sí, pues es que qué Probablemente. sujeto tan interesante, querida Rosy, y por eso es importante escucharte hablar de él. Ya en este podcast te he hablado mucho de la teoría del autor, sobre todo trasladada al cine, de estos individuos, de estos personajes que lo que hacen es vaciar sus miedos, sus sueños, sus frustraciones, sus anhelos, todo lo que ellos son en sus obras. Y en este ejercicio que vamos a hacer, pues bueno, todas estas películas basadas en libros de Roald Dahl, pues salen de un autor que destacas de manera muy interesante, ¿no? O sea, solo así se explica una obra tan vasta como la de él, por todo lo que Ujú, vivió, de una personalidad tan rica. Y me gustaría preguntarte, porque son muchos libros, nosotros conocemos algunos, sobre todo los que se han trasladado o hecho película, y no solamente una película de este libro, sino varias versiones inclusive. Em, y bueno, este libro ya lo anoté, el de Mi Año lo voy a poner ahí como parte de mi wish list de inmediato en ujú, Amazon. Saludos a la ujú. gente de Amazon, a ver si nos patrocinan en algún momento. Mi querida Rosy, ¿cuántos libros escribe? ¿Cuándo se decide finalmente a vaciar todo esto que es pues este interesantísimo personaje? Ujú. Bueno, nada más te voy a decir otras 2 características suyas que son Mm, importantes para entender a sus personajes. Bueno, ya habíamos dicho que vive en un mundo muy restringido donde siempre es castigado. O sea, ujú, ahí, pues imagínate, sí, la realeza inglesa. Él casi es realeza inglesa, ¿no? Porque pertenece a esta parte de los lores y los, no sé cómo se llaman, ujú, pero es una forma de practicar muy al estilo inglés, así de tienes que tomar los cubiertos de esta manera y caminar así, saludar así, y tu saco y tu traje, así desde chiquitos, ¿no? ujú, Entonces le choca todo eso, obviamente, y escribe en contra de todo eso en sus libros. Hace realidad sus sueños de vivir más libremente y eso es importante. Y otra característica es su estado físico. En primera, tú sabes que los noruegos en general son muy altos y pues él no es la excepción. Él mide más de 2 metros, creo que 2 metros 6. Ajá. guau, Y entonces, aún en Inglaterra, pues sí sobresale y de ahí salen muchos de sus personajes. Por ejemplo, el del gran gigante bonachón, pues él es él mismo, ¿no? Porque es alto y entonces siempre ve así como, pues entiende a la gente que le están diciendo, pero ¿por qué eres tan alto? Y como que no entra en la sociedad y eso, y también pues quiere reivindicar a las personas que tienen esas características distintas. Bueno,
¿Qué te decía? Bueno, es que tiene muchísimos, Sí. muchísimos libros escritos. No tienes idea porque escribe tanto guiones para televisión, porque después le piden que escriba guiones para televisión. Tiene poemas que son muy divertidos, ajá, y tiene pues todos los cuentos, muchísimos cuentos y novelas que son las que conocemos. Em, pero no solamente escribe para niños, ¿eh? Escribe desde bebés, ajá, rimas muy interesantes, claro, en inglés para bebés, Ujú, pero también he encontrado libros, te diré 3X para adultos, ajá. ujú, Y yo creo que donde más se desarrolla él es en el suspenso. Tiene libros de suspenso buenísimos y de misterio y de detectives. De hecho, algunos fueron llevados a la televisión por Alfred Hitchcock. Y estoy leyendo también que es más una película de Quentin Tarantino que se llama ujú. Cuatro Cuartos. Está inspirado en un cuento de Roald Dahl. O sea, que tiene para dar y regalar, ajá. Hay algunos, como, pues, le pasa a todos, que son mejores que otros, ¿no? Pero, pues, la verdad no tiene desperdicio, todos tienen, pues, cosas muy buenas. Hay algunos que sí van a ser un poco didácticos, que tratan de enseñar algo, pero en general son muy divertidos e irreverentes. Eh y te puedo decir que Roald Dahl es un clásico en Inglaterra todavía que está, como, es parte de la lista de libros de las escuelas. Cualquier inglés que le preguntes conoce a Roald Dahl, así ya de entrada sí sabe quién es, sí ha leído muchísimos de sus libros y todos los hablantes de lengua inglesa también. Y ahorita que platiquemos un poco más, pues el público se va a dar cuenta que nosotros también hemos leído muchas cosas, ¿no? Sí, sin duda. Pues bueno, es uno de los autores que cuando ustedes acuden a alguna feria de libro o a cualquier librería, está ahí. O sea, sus libros se editan, también son muy vistos en nuestro país. Y bueno, más allá también de su presencia en cine. Pues muy interesantes todos estos datos que nos presentas, querida Rosy, sobre Roald Dahl, un personaje fascinante que, reitero, solamente así se explica pues todo lo prolífico que terminó siendo en su obra y que agradecemos ahora que todo está de moda con el asunto de la inteligencia artificial y que pareciera que ya todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Pues no, hay autores que van a querer seguir platicando sus cosas y de ahí viene la propia definición de arte, ¿no? De la expresión humana, Ujú, que es lo que ujú. termina siendo Roald Dahl. Pues si quieres vamos a empezar, mi querida Rosy, a platicar sobre su presencia en el cine. Tú bien ya lo mencionaste, sus primeras versiones por así en audiovisual, pues es justamente con otro personaje de la Gran Bretaña, ¿no? Alfred Hitchcock, quien lo termina pues, usando también para sus historias, sobre todo en esta serie de televisión tan icónica por el perfil de Hitchcock que recordamos y su famosa tonada musical de Alfred Hitchcock Presents, escribe para eso. Y también, ahorita vamos a hacer, a remarcar todo el tema del suspenso, porque también viene en 4 películas que vamos a medio analizar comparado con los libros que le originan, porque eso es, y si me han escuchado en episodios anteriores, es una de mis, y te lo confieso a ti también, mi querida Rosy, es una de siempre de mis dudas. Cuando veo una película basada en un libro, siempre me quedo pensando en cuáles son las virtudes de la película comparadas con las virtudes del libro, ¿no? Porque de repente decimos, ay, es que qué gran idea esto, y pues finalmente proviene de un libro, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar justamente con una, ahorita que ya mencionabas a Hitchcock, mencionabas el suspenso, que es Los Gremlins, una película que en algunos datos no se toma exactamente como una versión literaria de la obra de Roald Dahl, y tiene que ver por varios elementos. Es una película de 1984 dirigida por el gran Joe Dante, aunque no se siente como una película de Joe Dante. De hecho, la Gremlins 2 se siente más como una película de Joe Dante. Ahorita vamos a ese tema. La producen, y ahí viene justamente porque no se siente tanto como una película de Joe Dante. La producen Frank Marshall y Steven Spielberg, ¿no? Yo amo locamente a Steven Spielberg, uno de los mejores cineastas de nuestros tiempos, uno de los mejores cineastas contemporáneos,
Pero, pues sí, también el señor Spielberg tiene muy arraigado su sello y pues no se quita jamás ese sello familiar. Para algunos, y quizá aquí me van a pegar algunos por momentos, quizá hasta un poco ñoño, ¿no? Pero es así, o sea, es Steven Spielberg. Y aquí se remarca mucho porque realmente Joe Dante quería, y Chris Columbus, quien es, por cierto, y ahorita que también mencionabas a Harry Potter, Chris Columbus es el primer director de las versiones fílmicas de Harry Potter, también es el director de Mi pobre angelito, ¿no? Trabajó mucho con niñas y niños. Y Chris Columbus y Joe Dante querían hacer una película más de terror. Sin embargo, lo que les dice Steven Spielberg, sobre todo a Columbus, es lo que has hecho podría ser genial, eso palabras textuales, pero es una película que podría terminar en una clasificación R, que era la más alta allá en Estados Unidos. Hay un modo de hacer lo que has hecho, pero con éxito para un público mucho más amplio. Y él estaba pensando en Navidad, él pensaba en un público familiar, y el cambio esencial de la versión fílmica de Gremlins es esta presencia de Gizmo, que ahora lo vemos también un poco con el Baby Yoda del Mandaloriano de Star Wars, porque pues es básicamente Gizmo otra vez, pero Gizmo adorable, ya como un aliado de Billy, esto que termina siendo sin duda eco de lo que Spielberg termina siendo. No vemos tanto esa irreverencia que sí vemos en Gremlins 2, ¿no? Que es una irreverencia que de hecho empieza con una de las caricaturas más irreverentes de aquellos años que eran, bueno, de los inicios de la animación, que eran los Looney Tunes. Los Looney Tunes siempre en sus inicios fueron súper irreverentes y Gremlins 2 empieza con una secuencia de Looney Tunes, es una película que se siente más libre, por así decirlo, en esa irreverencia de la que tal vez Gremlins, la de 1984, no tiene, por esta búsqueda del propio Spielberg de llegar a un público más familiar. Ahora, Spielberg latino, porque pues bueno, volvió un éxito y un clásico de todos nuestros tiempos a Gremlins, inclusive hasta una película navideña. Pero entonces ahí es donde mi inconsciente, mi querida Rosy, me dice, oye, ¿y esto en qué se parece al libro que escribe Roald Dahl? ¿Qué diferencias hay? Cuéntanos un poquito. Ah, bueno, porque rapidísimo. En Gremlins es un gizmo, se lo regalan a Billy, y a partir de ahí sucede un accidente a pesar de que se le había advertido que no le alimentara después de las 12, que no le cayera agua, y después de eso, pues termina desatándose una crisis de gremlins que terminan por asaltar a toda la ciudad y se vuelve una historia de aventuras donde Billy y Gizmo tienen que, y bueno, la compañía de ellos tienen que terminar resolviendo este asunto. ¿De qué va más o menos el libro? ¿Qué dirías que es diferente del libro que escribe Roald Dahl? Pues mira, ya empezamos aquí con las controversias. Vamos a ver a lo largo de esta plática que Roald Dahl sí es un personaje bastante controversial, pero yo siento que es muy libre, él como persona, porque no le importa lo que digan de él, o sea, él Mm. habla y ya lo que piensen los demás, pues le tiene muy sin cuidado. Y te voy a contar por qué tiene que ver con Gremlins. Fíjate que él, como ya te dije, participó en la guerra, ¿no? Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, más que nada, cuando ya era un adulto, em, y como ya tenía experiencia como soldado, lo mandan llamar para que escriba algo motivador para los aliados. Ajá. Y fue precisamente Walt Disney el que le pide que escriba algo para hacer una película. Pues ya sabes que también Walt Disney no es que siempre tuviera así como puras fantasías y el mundo bonito cuando vas a visitar sus parques, ¿no? También era una persona muy patriota y aquí Roald Dahl pues le manda un guión, ajá, es como un guión de estos gremlins, con ese accidente que cuentas, que pues él compra un muñequito, bueno, no un muñequito, un monstruito que es buena gente y todo y que es lindo, pero a la hora de estar en contacto con el agua se convierte en un demonio. Y en el guión original lo que sucede es que van a ser como un arma secreta de los aliados y se los van a mandar a los alemanes como muñequitos, como animalitos bonitos y cuando ya estén adentro del recinto alemán,
Entonces se van a convertir en monstruos y van a atacar a los alemanes. Y de esa manera los van a ayudar a ganar la guerra. Entonces, como ves, no tiene nada que ver con la familia bonita, que yo me acuerdo cuando fui a ver los Gremlins al cine, que me encantó. Y sí, Sí. ahorita no me acordaba que estaba así toda en la Navidad, pero sí, hasta casi, Ujú. casi vi el árbol de Navidad ahí, toda la familia, qué bonita y todo, pero en realidad, fueron creados, los Gremlins fueron creados, Roald Dahl los tenía como un arma secreta para ganar la guerra. Son un tipo de soldados, ¿no? Y Ujú. que pues sí, van a hacer daño a otros y casi, casi pues a acabar, a exterminarlos, ¿no? Y poder ganar así la guerra. Como ves, sí hay una diferencia entre el guión original y este. Ese primero no se llevó a cabo, ¿eh? Déjame decirte que no lo hicieron. eh, y nada más se quedó como en unas cuantas publicaciones de revista, Ujú. como cómic, ajá, pero ya no se llevó a cabo. La primera idea que era hacer una película, pero sí llegó esa revista a los soldados como para decirles estamos con ustedes, les mandamos lo mejor y va a haber toda nuestra fuerza con ustedes para que puedan acabar con el eje. Ujú. Interesante esto que mencionas porque otra vez haciendo énfasis en la secuela, se llama Gremlins 2, la nueva generación, así se llamó en México, también dirigida por Joe Dante. Pues las diferencias, ¿no? Es una película como, bueno, es un libreto que se le había ofrecido o que se le había pedido para Disney. Muchas diferencias entre Disney y los Looney Tunes, ¿no? Sobre todo en el tono, pues sí, en el tono más irreverente de los segundos. Y estaba pensando un poquito que quizá, porque la segunda es cuando, por ejemplo, Gizmo se pone esta cinta tipo Rambo, entonces viene siendo una especie de soldado y Ujú. se infiltran en una especie de corporativo que termina haciendo daño pues sí, al entorno. Entonces, pienso más que entonces en espíritu, sin ser exactamente lo mismo, Gremlins 2 termina siendo más cercana a lo que Sí. Roald Dahl quería hacer que y la primera viene siendo más cercana a lo que quizá Walt Disney le hubiera querido hacer, ¿no? Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, te digo que yo vi Gremlins 1 y, ay, bueno, estaba enamorada de Claro. Gizmo y todo. Pues imagínate, una niña, pues no sé, de 7, 8 años, es lo que quiere, un muñequito de peluche todo hermoso. Y cuando vi la película de Gremlins 2, no, pues no era lo mío, porque es como más para niños, no sé, en el sentido que había en esos tiempos, ¿no? Entonces, no, ya hasta ni la borré de mi radar precisamente porque sí es más bélica. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, yo invitaría a la gente a que revisara justamente Gremlins 2 porque, digo, las dos me parecen buenas películas, pero la 2 sí me parece mucho más interesante por estos elementos que, les digo, o sea, no es por echarle nada en contra al buen Steven Spielberg, que me encanta, es uno de mis cineastas favoritos, pero pues sí, de repente se nota ese tono que de repente dices, ay, le salió lo Spielberg, ¿no? Sí, ¿no? Y sabes qué, que seguramente Roald Dahl también era más fan de Gremlins 2. Ujú. Pues muy bien, vamos a hacer una breve pausa porque vamos todavía a hablar de tres películas más y las versiones del libro que le terminan originando. Estamos hablando del gran Roald Dahl y tengo a la gran Rosy Quesada, promotora de lectura, en este episodio dedicado a los libros, al cine y obviamente a las niñas y a los niños. Ya regresamos. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y regresamos a este episodio dedicado a Roald Dahl y algunas de las versiones cinematográficas que se han desprendido de su vastísima obra, que pues bueno, obviamente pues sobra destacar que la recomendamos muchísimo. Rosy, vamos a platicar sobre una de mis películas favoritas, quizá en la vida, y una Mm. de mis películas también favoritas porque yo soy súper fan de Star Wars, ya lo sabe la gente que me escucha en este podcast,
pero ni Darth Vader le llega a los talones a Tronchatoro, por lo menos en esta versión cinematográfica, Ujú, porque mira que ujú. ser villana con tan bellos niños, pues es que está muy fuerte, la verdad. Matilda de 1996, por cierto, ya recientemente hay otra versión que se estrenó el año pasado para la gente que nos escucha en el futuro, que se llama Matilda de Roald Dahl, así se llama, el musical de Matthew Warchus. Pero bueno, vamos a hablar de la Matilda que seguramente todos ustedes tienen más en la mente porque pasa también infinitas ocasiones en la televisión y en donde ustedes la vean. Ahí está Matilda de 1996, una película de Danny DeVito, que es un personaje también muy interesante por sí mismo. Es un actor eh, con una personalidad realmente muy interesante, ha podido trasladar esa personalidad a las distintas películas en las que ha sido contratado como actor para obviamente personificar a personajes que le dicen, valga la redundancia, pero sí se nota ahí el sello de Danny DeVito y aquí en esta película dirigida por él también, que además también es un cineasta por sí mismo, pues hace una película que me parece muy interesante. Está protagonizada por Mara Wilson, quien también es una niña con una historia particular, es una niña que fue en su momento pues una estrella de cine, apareció con Robin Williams, por ejemplo, en Papá por Siempre, apareció también en Milagro en la calle 34. Era una niña que aparecía mucho en la televisión, pero en reportajes recientes sobre ella, aparece que vivió momentos muy duros, sobre todo porque su mamá estaba enferma y pues toda esta industria del cine, que también es otro tema, ¿no? Y ahora que hablaba de Robin Williams, podríamos hablar de Jim Carrey, del propio Brendan Fraser también, de cómo estos actores terminan asqueados, así hay que decirlo, de una industria pues como Hollywood, ¿no? Y bueno, así le pasó a esta niña Mara Wilson, que terminó pues sí desprendiendo de eso. Sale el propio Danny DeVito también. También en algo raro es el narrador de la película, mientras también es un personaje en la película. En la versión en español latino no sucede así, el narrador es diferente a quien da la voz a Danny DeVito, eso me pareció muy particular cuando la vi por primera vez en inglés, porque pues obviamente yo creo que más, las he visto más veces en español que nunca. Rhea Perlman, quien es la esposa de Danny DeVito y que también aparece como la esposa del personaje de Danny DeVito. Eh, y pues Pam Ferris, quien es obviamente Tronchatoro. En esta película se nos muestra la historia de la pequeña Matilda, quien pues sí sufre porque es cuidada por su tía, esta malvada Tronchatoro, y posteriormente de eso pues logra separarse de ella, por lo menos en la casa, pero pues termina trabajando en ella en una escuela tipo prisión, o sea, literalmente es una prisión ahí, y con este personaje militar, ahí algunos ecos de lo que mencionabas, muy estricta también, otro eco de lo que mencionabas de Roald Dahl, y en una película donde también hay la presencia de la magia, ¿no? También ya sé que me repito mucho, mi querida Rosy, pero bueno, para eso es mi espacio, mi podcast. Yo la considero la primera Jedi, ¿no? Porque también tiene como este uso de la fuerza, el personaje Matilda, ¿no? Al mover cosas y objetos. Pero bueno, una película muy divertida que además pues enriquece muchísimo gracias a los personajes y sobre todo yo creo que mucho de ese peso en la película y que sea tan entretenida es gracias a Pam Ferris, ¿eh? La verdad es que ella se lleva la cinta interpretando a Tronchatoro. Sí, la verdad es que sí, es terrible, terrible. Pero bueno, cuéntanos de Matilda, el libro que escribe Roald Dahl. Bueno, pues mira, de Matilda creo que sí mucho de tu público lo va a conocer, ¿no? No va a ser tan extraños como los otros libros que hemos mencionado, porque, como dices, es casi parte de ya de nuestra cultura, ¿no? Ujú, General. Em, Se parece mucho. Esta película y la versión del libro son muy, muy, muy cercanas. Ajá. Casi, casi que no le hizo cambios en ninguna parte al guión, ¿no? Y mira, tengo varias cosas que decir al respecto. En primera, que como ves, todos los personajes son planos. Es una mm, cosa muy chistosa porque aquí no son personajes redondos reales. Tú puedes ver que es como una farsa, ¿no? Es una farsa la película porque pues los papás son tontos, tontos y como que dices, Dios mío, no puede ser posible que alguien desatienda tanto a su hija, ¿no? Y que además de dos papás
tan tonto salga una niña tan lista, tan bonita, tan buena onda, o sea, ¿de dónde? Pero yo creo que pues Roald Dahl hizo eso, o sea, caricaturizar a la realidad. O sea, llevarla así al límite a cada uno de sus personajes, ¿no? La señorita Miel, pues también es una súper maestra, súper lindísima, que por donde le busques, pues no le vas a encontrar ningún defecto, Se llama La ¿no? Señora Miel. Exacto, o sea, empezando desde ahí, o sea, son caricaturas de lo que puedes encontrar en la realidad, pero pues eso es lo que te hace reír tanto, ¿no? O sea, ¿por qué podemos encontrar personajes en la vida real que sí se acerquen, pero no de esa manera? No vas a encontrar una directora que de plano se agarre a la niña de las trenzas y la mande volando, ¿no? Pero casi, o sea, casi existen esas personas en las escuelas. Va a haber personas, maestras lindas, pero esta es llevada al extremo y los papás, bueno, por Dios, el hermano también, un cero a la izquierda. O sea, todos son llevados al extremo y eso es, creo que uno de los éxitos del libro, este libro en especial, ¿no? O esta película, porque pues nos hacen reír de lo exagerado que es, ¿no? Y por eso tan fenomenal cada uno de los personajes. Y bueno, no sé si podemos hablar ahorita precisamente de la controversia que hay ahorita con esa nueva versión, Mm, ajá, que es políticamente correcta, ajá, sí. y que unos dicen, no, pues sí, es que ya es el signo de los tiempos, que ahorita hay que cuidar, ¿no? Ya sabes, así de decir todo bien, no hablar mal de ni de las mujeres, obviamente en Estados Unidos, pues tampoco de la raza negra ni de nada, y entonces vamos a cambiar las palabras. Pues decían, "Ah, pues entonces si hablamos de Roald Dahl ya no va a poder ser la fábrica de chocolates porque engordan, porque cuántos sellos va a tener esos chocolates Cadbury, imagínate, ¿no? Entonces ahorita pues es una película que volvió como a saltar a escena precisamente por esto, por lo bien cuidado y lo bien dicho que está todo. Cuando yo creo que este Roald Dahl se está revolcando en su tumba 40 veces, porque justamente toda su obra Ujú. va en contra de lo establecido, como te decía, del caballero inglés, de lo que se tiene que decir enfrente, o sea, de la etiqueta. Y que ahora le estén poniendo palabras que él nunca dijo, pues la verdad, pues no creo que esté muy contento, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que pasó cuando él estaba vivo, que es de la película Las Brujas. Ah, ujú. Eh, ¿Sí? Ahí, bueno, sí, ahí sí se retorció, pero en vida, porque le cambiaron el final, pero así gruesísimo, ¿no? No sé si recuerdas que en esa película, bueno, en la obra que él escribió, los niños se convierten en ratones para poder pelear contra las brujas y les ganan, pero Ujú. ellos se sacrificaron porque ellos sabían que no había ningún antídoto para regresar a ser niños. Entonces, se quedan ya, en el libro se quedan convertidos en ratones, pero en la película, mágicamente, se transforman en niños, o sea, como siempre el final feliz tipo gringo, ajá. Ujú. Y cuando él vio eso, se enojó muchísimo y fue y les dijo, ¿saben qué? Quiten el nombre de los créditos, porque eso no soy yo. O sea, eso no me representa. ¿Cómo creen? O sea, el chiste es ese, que el niño sepa que se tienen que hacer sacrificios a veces en bien de la comunidad, ¿no? Como te digo, él lleva todo al extremo y por eso los deja convertidos en ratones, pero que de ahí a lo que pasa en la película de que todos se salvan y de que todos vuelven a la vida normal y todo, no, él fue y de hecho cuando se publicó, o cuando se presentaba en el cine la película, él iba a los cines que estaban cerca de su casa a decir, eso no soy yo, ese no me gusta, así no iba. Entonces, me imagino que si estuviera vivo, estaría haciendo exactamente lo mismo con Sí. Matilda. Qué historia tan curiosa. Estabas hablando justamente de Las Brujas, película de 1990 de Nicholas Roeg. También otra película exitosísima. O sea, es que escuchen, todas estas películas fueron grandes éxitos y fueron basadas en obras de Roald Dahl. Y sí, vivimos tiempos muy particulares. En algún momento dedicaré. Es que bueno, hay muchos temas a los cuales dedicarles un tema, mi querida Rosy, en este podcast. Pero sí, de toda esta cultura de la cancelación. Y cómo ha llevado al extremo de no cancelar solamente por lo que se supone que nace esta cultura, que es como de cancelar lo que ya no es apto para
nuestras nuevas mentes y demás, sino de cancelar a las propias obras, de cancelar a los propios autores y de quitarle su propia personalidad. Y entonces, pues entonces ya no podemos estar hablando exactamente de sus obras. Yo estoy abiertísimo a que se pueda hacer alguien diga, ¿sabes qué? Esto, yo me inspiré en las brujas y escribí mi propia historia basado en esa idea, y está bien, pero pues entonces ya no es exactamente la obra de Roald Dahl, ¿no? Y bueno, Exacto. para eso nada más los voy a remitir y seguramente la gente de cine lo tiene súper claro. Tar, una película de 2022 de Todd Field, en donde se menciona un poquito ese tema, quizá muy llevado al extremo y tanto que llevó también a controversias diversas, pero bueno, la verdad es que sí, si le quitas, yo no he visto el musical, la verdad es que el de Matilda, la verdad es que me he detenido un poco a hacerlo, pero sí, si le quitas todos esos elementos, ya que la buscan cancelar a la Matilda de Danny DeVito de 1996, pues es una película que pierde todo su encanto y regresa un poquito porque creo que eso también es importante, y ya hablábamos de Joe Dante, que le imprime a la segunda Gremlin su sello. Danny DeVito aquí le imprime su sello. Es un hombre de chaparrito, por así decirlo. Digo, no soy quien también para decirlo, pero es un hombre chaparrito que además pues, siempre ha jugado mucho con eso, ¿no? Y es muy irreverente también hacia sí mismo. Es un actor que siempre ha jugado con eso, ¿no? Entonces, pues obviamente juega con eso en Matilda, y todos estos personajes clásicos pues nos llevan a ello. Y pues entonces ahí vamos a otra, mi querida Rosy. No sé si quieras todavía cerrar con Solamente, algo más de sí, Matilda, dos por favor. comentarios. Bueno, hablando de la película El Tar, me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, Yo la vi después de los Óscares. Yo estaba muy convencida de que Todo en todas partes podría ser la ganadora, pero cuando vi Tar dije, híjole, no. Por sí. lo menos, el personaje, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la actriz. Sí, es Kate Blanchett, ella era la Ah, actriz, pero permítame hacer una pausa. Por esta políticamente correcto y porque los Óscares, más allá de premiar algo sí, sí, cinematográfico, son un evento político en donde lo que se da es un sí. discurso, por eso ganó la otra película, porque Claro, era un pero es mensaje que, ya no, el mensaje, pero Kate Blanchett además muy como superior. actriz, no, bueno, o sea, creo que es el mejor, su mejor papel. O sea, wow, me quedé impresionada con esa película. Ese fue un paréntesis. Pero regresando a Matilda, y ya para cerrar con esta, eh, es que justamente ella como personaje principal, tanto en la película como el libro, es el hit para los niños porque ella hace realidad todos los deseos de todos los niños que son maltratados por sus maestros, ¿no? Que no tienen la capacidad de hacerle lo que Matilda le hacía a la Tronchatoro, que no sabía ni por dónde le venía la bala, ¿no? Con esa capacidad telequinésica que tiene, yo creo que pues es el hit de muchos niños, o sea, hace realidad todo lo que ellos quisieran hacer con esos y tener una maestra que los defienda, o sea, es como, parece muy simple, es una niña en una escuela, pero precisamente por estar tan relacionado con la vida de casi todos los niños, ¿no? Porque pues así les va y a muchos les pasa lo que son maltratados por sus maestros y ellos no tienen una capacidad de alzar la voz y que les crean, ¿no? O que les importe como a los papás de la misma Matilda. Entonces, yo creo que ese es otro de sus grandes Sí. éxitos. No sé si sucede en el libro, pero ahorita que hablabas de estos personajes como muy caricaturizados, me gusta ese momento de los papás de genuino amor, o bueno, no sé cómo describirlo, pero hacia el final en el que pues la mamá dice, pues es el único acto de amor que realmente voy a tener con mi hija, que es darla en adopción, ¿no? Eh, Ujú. Es eh, ajá, muy fuerte, pero habla de unas realidades, ¿no? De que cuántos papás en realidad no estaban preparados para ser papás, no lo buscaron, no lo quieren y lo hacen pues por obligación, sí. ¿no? Y es muy fuerte, muy fuerte, aunque parezca una película para niños, pero también le está hablando mucho a los adultos, Sí. ¿no? Oye, ¿y el factor mágico también está muy presente en el libro? Sí, te digo que es uno de los libros que más se parece a la Ok. película. Ujú. Muy bien, pues ahí está Matilda, yo sí los voy a remitir, seguramente ya la han visto, y si la han visto, la van a volver a disfrutar
Matilda 1996, y ya lo dije en este episodio, para mí Tronchatoro es la villana, y hay cuántos villanos en el cine no hay, pero es para mí la más grande Sí, no, villana de es la lo historia del máximo. cine. Sí. Ajá, y tal vez porque a lo mejor en tu inconsciente viviste una maestra como esas. Probablemente. ¿Sabes qué es lo que Sí. espero? No, no creo ser ese maestro, pero sí, 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 sin duda. Mi querida Rosy, vamos ahora con Willy Wonka. Hay dos versiones, una, y ahí también hay diferencias, y vamos también con otra versión de otro autor, y voy a hacer énfasis sobre todo en la segunda versión, la de 2005 de Tim Burton, pero la primera se llama Willy Wonka y la Tierra de Chocolates. Es una película de 1971 dirigida por Mel Stewart, con la actuación del genial, y ese sí es súper genial, Gene Wilder, ¿no? Y bueno, él es la estrella de esta película, ya fallecido lamentablemente, y también Charlie. O sea, aquí están dos énfasis, ¿no? La primera se llama Willy Wonka y la segunda Charlie y la fábrica de chocolates, que es la versión de Tim Burton, con la actuación de Johnny Depp. Y bueno, también por ahí o sea, otra vez Helena Bonham Carter y demás. Em, y vamos a hacer énfasis en la segunda, y voy a estar leyendo algunos elementos distintos con la primera. Vemos a un Charlie, en la primera vemos a un Charlie súper, súper, súper bueno. En la segunda, en el remake, en la de Tim Burton, quizá no tan así diametralmente bueno, bondadoso como en la primera versión. Pero bueno, básicamente la historia es que se pone un concurso que lanza Willy Wonka en unos chocolates que tienen que consumir los niños, y a partir de eso, quienes tengan un premio los llevará a conocer la fábrica de Willy Wonka, que es, pues, por demás decirlo, una fábrica que todos desean hacerlo. Y ahí se van presentando distintos perfiles de niñas y niños eh, que llegan a esta fábrica de distintas maneras, ¿no? Hay una niña que, pues pues sí, una niña que lo tiene todo, y entonces pone a todos los trabajadores de su papá a buscar los chocolates. Un niño alemán, también un niño, ese niño, sobre todo en la película original, bueno, la primera versión, la de Willy Wonka de Mel Stewart, es un niño estadounidense que le encantan las pistolas, ¿no? Y está así como vestido como vaquero, que también me parece siempre muy divertido. De hecho, tengo que decirlo, creo que las personificaciones de los niños de la versión de 1971 se me hacen superiores a las de los niños de la versión de Tim Burton. Pero ahí vemos también diferencias ya en el Willy Wonka de Gene Wilder, que es un Willy Wonka quizá un poquito más contenido, sí, con más asuntos de baile, de acrobacias, porque pues eso hacía mucho Gene Wilder. Pero el de Tim Burton, o bueno, el de Johnny Depp, va más también con cómo es Tim Burton como autor, ¿no? Y como autor a Tim Burton le gustan estos personajes oscuros, estos personajes que son casi como monstruos, pero no lo son. O sea, estos también, ¿cómo decirlo? Estos personajes que son distintos a la sociedad, ¿no? Marcadamente distintos a la sociedad, y por lo mismo incomprendidos. Y bueno, muchos de esos personajes han sido interpretados por Johnny Depp en las películas de Tim Burton, ¿no? El Ujú. joven Manos de Tijera, el cadáver de la novia en La Voz, en fin, todas estas interpretaciones que ha hecho ya Johnny Depp. Pero bueno, la verdad es que estéticamente la versión de Tim Burton es espectacular, porque también Tim Burton es algo que maneja muy bien, tiene muy bien marcada su estética. Es una película que también de alguna manera ya es parte de esta forma digital de hacer el cine ya de Tim Burton, venía de una forma más física, maquillajes, prostéticos, una forma quizá más artística, que quizá a algunos les guste más, ¿no? Pero creo que no desmerece, porque, por ejemplo, este mundo del chocolate, a diferencia de la estética de la del 71, es espectacular, ¿no? Y por ejemplo, los Umpalumpas también en la versión de Tim Burton son interpretados por el mismo actor, que tuvo que hacer distintas tomas para tratar de diferenciarse y que no fuera nada más un copy-paste en la computadora. O sea, también tuvo su complejidad, y me gusta mucho esta presentación, que además marca el tono de las dos películas. En la de Willy Wonka, la de 71, Willy Wonka se presenta así cojeando en su bastón, y de repente da una voltereta, ¿no? Y ahí está, hola, soy Willy Wonka. Y en la de Tim Burton, en la de Charlie, la fábrica de chocolates, se presenta con un espectáculo en donde hay unos muñecos que van cantando, y de repente estos muñecos se queman y se empiezan a derretir sus caras,
y termina siendo algo más como de terror, y pienso un poquito más que quizá ese tono va, pues sí, va un poquito más con ya me platicarás tú de la versión en libro de Willy Wonka, pero siento que va un poco más con este ánimo de terror que también va mucho con el propio cine de Tim Burton, ¿no? Yo siempre, pues sí, no me gusta tanto la versión de Dumbo de Tim Burton, pero Mm, hay que decir mm, que esa quema del circo se me hace un poquito como mm, la quema de Disneylandia, así la vi, así la mm, sentí y dije: "Órale, que haga esto en una película de Disney", se me hizo muy ujú. muy interesante y bueno, ahí me está haciendo revalorar un poquito esa película a la que no he vuelto. Pero bueno, cuéntanos de la versión literaria, mi querida Rosy. Bueno, yo creo que es una de las películas más autobiográficas Mm, de Roald Dahl. O sea, si tú lees, como te digo, los otros libros de él que se llaman, espérame, Volando Solo. Ah, no, bueno, sí, Volando Solo sí, pero es que Volando Solo ya es cuando es o soldado y se va allá a África y todo, ella es cuando te cuenta todas sus aventuras. Pero cuando te cuenta cuando él era niño y vivía en el internado, se llama Boy. Relatos de infancia, de hecho, es el subtítulo del libro, y es bien interesante porque como él es un buen escritor, ay, no te creas que es una cosa tediosa, al contrario, te cuenta sus aventuras casi, casi como si fueran mágicas, pero es su vida real. Y si tú comparas lo que le pasa en Boy, te vas a encontrar muchísimas escenas en el libro de Willy Wonka, ¿no? Charlie. Em, Creo que sí, sí es importante esta diferencia de que se llame Charlie y no Willy Wonka, porque en realidad creo que él siempre quiere darle la voz a los niños. O sea, los ujú, niños en todos sus trabajos son los héroes, ¿no? Los adultos pues son personajes secundarios, o son los malos o los enemigos o el problema a resolver, ¿no? Pero los niños son siempre los protagonistas. Entonces, hay que estar conscientes que por lo menos en el trabajo escrito, Charlie es el que tiene que tener el protagonismo. Y como te decía, lleva todos los pasos de el paso hacia ser héroe. Comparémoslo otra vez con Harry Potter, ¿no? Como es un niño marcado, marcado porque se ganó el boleto para ir a los chocolates, cuando todos los niños del pueblo estaban comiendo y comiendo, comiendo chocolates para poder sacarse el boleto, ¿no? ujú, Pero entonces ya vemos desde un principio que él es el destinado a ir con esta persona, pues que tiene muchos problemas psicológicos, ¿no? Que ujú. obviamente a mí me encanta Johnny Depp en todas sus presentaciones Sí. y en este, pues yo creo que también él le puso mucho de sí mismo al personaje en la película. O sea, no es exactamente igual al que está escrito porque Johnny Depp tiene su propia personalidad. Ajá. Entonces, sí, ahí podemos ver una distinción. Y otra cosa que también estaban diciendo, justamente criticando, es que bueno, lo que pasa es que en esta sí, Roald Dahl quiere hacer como un acercamiento a los niños de que no seas así, porque mira, si comes demasiado, pues te va a hacer daño. Si eres demasiado envidiosa, tampoco, ¿no? O sea, como que, ay, perdón por el anuncio aquí, pero Estamos aquí también entre nos, no te apures. Saludos. entonces, pues como que es una película didáctica. O sea, esto sí se siente ahí un asunto como que quiere dar un mensaje muy específico. Pero como te digo, o sea, él cuando quería algo lo decía, ya sea apoyar a los militares, ya sea defender la naturaleza, y tiene muchos libros que van en ese sentido, o ya sea darles un mensaje a los niños de, oigan, no sean así con todo el mundo, porque miren, cuando son buena gente como Charlie, van a recibir su recompensa. Y sí lo dice, en ese sentido, creo que es en ese sentido un poco anacrónico, pero lo han estado revalorizándolo, haciendo más aventura. Ahora, lo que sí sigue siendo el toque de Dal es esa parte de suspenso, un poco de gore, porque él en todas sus obras lo que quiere es hacer ver que los niños no se les tiene que dar historias bonitas, ni edulcoradas, ni tapar el sol con un dedo. O sea, que sufres en la escuela, sí sufres. Que la infancia no es rosa como lo dicen también. Que hay papás que se quieren deshacer de los niños, pues ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, habla de lo, como es, las cosas como son.
y creo que ese es parte de su éxito. Sí. Ujú. Fíjate que hay una secuencia de justamente este niño que se pierde en la televisión y que en la versión de 1971 nada más está sobre una pantalla en negro. En la versión de Tim Burton me parece espectacular porque también lo combina con cine. Hace un homenaje a Hitchcock también, porque este niño termina en una televisión, pero hay una escena en la que está en psicosis, ¿no? Y de repente ahí le están Mm, acuchillando. O luego también ujú. termina en 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Que es un poco la primera parte de este castigo. Y te iba a preguntar algo porque yo sé que no está en el libro y que también hace énfasis en esto que mencionabas de los niños y de Charlie en la versión de Tim Burton, porque a Willy Wonka le da este trasfondo, este prólogo de cómo lo que le pasó en la infancia, el personaje del papá de Willy Wonka está interpretado además por Christopher Lee, ¿no? Otro, pues es el Drácula clásico también, ¿no? Un Drácula clásico de la Hammer. Pero esto no está exactamente en el libro, o sea, esto, No, y no, y no, es no, un no aporte de está. Tim Burton interesante porque Ujú. finalmente es como todo el trauma de Willy Wonka empieza en su infancia, ¿no? Exacto, exacto, sí, pero eso ya es otro tema de hablar de los adultos. Pero te digo que aquí más bien es un viaje del héroe, como Ujú. pues Charlie es un niño X ahí en el pueblo y acaba siendo pues el héroe de todos, ¿no? Sí. Ajá, eso está marcado. Ujú. Pues ahí está. La verdad es que las dos versiones me parecen muy buenas películas, pero sobre todo la de Tim Burton, pues forma parte otra vez de este autor. Estamos viendo cómo están estos autores. Quizá Joe Dante un poquito silenciado por Spielberg, que termina siendo más bien como la presencia autoral en la de Gremlins. Después vimos a Matilda con esta voz autoral de Danny DeVito y ahora a Tim Burton con su voz autoral en esta versión cinematográfica, todas basadas en la voz autoral, obviamente, de Roald Dahl. Y quizá una de mis películas o versiones favoritas de Roald Dahl, pues es Fantastic Mr. Fox, una película de 2009 dirigida por Wes Anderson, otro autor cinematográfico con una estética muy particular. Y pues nada, Wes Anderson era un fanático de los libros de Dahl. Él no iba a ser el director original de la película, iba a ser el director de Coraline, que ahorita se me va el nombre, lo terminan contratando justamente para hacer Coraline, y entonces llaman a Wes Anderson para hacer la cinta. Él dice, obviamente sí, porque es uno de mis libros favoritos y la quiero hacer. Decide hacerla en stop motion, ¿no? Con la estética del cine de Wes Anderson, o sea, con eso creo que si hay unas estéticas de las más reconocibles en el cine contemporáneo es la de este realizador, ¿no? Y pues bueno, es la historia de un zorro. También te preguntaré un poquito sobre este prólogo que se nos presenta, un zorro que está con su novia, se la pasan robando, es un poquito como estas historias clásicas de ladrones romantizados, ¿no? Hasta que de repente, pues todo cambia cuando, y otra vez un tema que mencionabas, ¿no? O se mencionaba en la obra de Roald Dahl, pues la noticia inesperada, no deseada en la película es muy rara la reacción del señor Zorro cuando le dice su novia, pues estoy embarazada, ¿no? Y de repente está así como, qué buena Ujú, noticia, ¿no? Y después ujú. de eso le cambia toda su vida, le cambia toda su vida, se termina, pues sí, convirtiendo en un oficinista, en un godín, podremos decir en nuestros tiempos, y pues nada, termina triste, no siendo lo que quería ser, teniendo un hijo que pues tampoco era el que quería tener, o sea, realmente él no soñaba con eso, y entonces encuentra una forma de escapar a su propia realidad, regresando a lo que él deseaba tanto ser, que era ladrón. Y de ahí se va desarrollando una historia que me parece muy rica en muchos elementos. En la versión cinematográfica, por ejemplo, hay una mención, sí, una mención tipo homenaje a Danny, el campeón del mundo, en una escena en la que él tiene que pues sí, distraer, dormir a unos sabuesos para que no lo persigan con unas moras, con algo que le inyecta, que recuerda a Daniel, campeón del mundo, con estos aves, estos faisanes a los que les tiene que dar, no me acuerdo exactamente qué les da, pero también inyecta una especie de sedante. Y ahí vemos toda una película que Wes Anderson, a pesar de que le está utilizando con animales, le da animales que se enfrentan a seres humanos, también hay que decirlo. Es una historia muy humana, con escenas, híjole, muy entrañables y que todo corre sobre el tener
y el deber ser, ¿no? O sea, porque él quiere ser de una manera, pero también se ve obligado por las circunstancias a tener que ser de una manera y es un proceso de madurez que va atravesando con simbolismos como perder la cola de zorro, en fin, creo que es una película extraordinaria y pues cuéntanos de Super Zorro, que es la historia de Roald Dahl que le origina y que tanto le encantó a Wes Anderson, Rosy. Bueno, te voy a decir que Wes Anderson es de mis directores favoritos en el mundo mundial. Y su película, la de El Gran Hotel Budapest, ahí está como en mis top 5 de las mejores películas, la puedo ver las veces que sea. Y creo que también en esta película pues hace grandes maravillas, porque el libro de Roald Dahl es bien flaquito, o sea, es de los más cortitos, la historia es muy, muy pequeña. No es como Charlie, que sí es una novelita pues grandecita, o Matilda también. No, no, o sea, Mr. Fox son, ¿qué? 35, 40 páginas a lo más, ajá. Órale. Ujú, Es una historia para niños más chiquitos, digamos como primero o segundo de primaria, ujú, ajá. Y yo creo que sí, Wes Anderson hace un gran trabajo porque la sube de nivel. sí, En este sentido, yo creo que la película sí supera el libro, ajá, porque, o sea, tuvieron que desarrollar muchas cosas que no vienen en el libro. Se ujú, tuvieron que extender muchísimo más en la historia y, y bueno, pues sigue siendo Wes Anderson un gran director para mí, ¿no? Por todo lo que hace, por verle las virtudes a esa pequeña historia cortita que mucha gente no hace. Yo te digo, como promotora de lectura, a veces, ay, pero ¿por qué voy a comprar este librito si me lo voy a leer en media hora? Oye, pero es que no sabes lo que vas a leer en ese librito, ¿no? O sea, a veces la calidad de los libros no se mide por la extensión. claro. Ajá, Y yo creo que una de las virtudes de Anderson fue encontrar esa calidad de historia en tan poquitas palabras que utiliza Roald Dahl. Porque también, o sea, cuando tú dices, es un libro para niños de primera primaria, hombre, o sea, siéntete a escribir una historia que no te la rechacen los niños, es todo un trabajo, ajá. sí, Entonces, primero tenemos la virtuosidad de Dal de poder mandar un mensaje en pocas palabras, un sintetizado, y después tenemos la virtud de Anderson de poderlo extender sin perder, ajá, sin parece que es relleno, ¿no? Y otra de las cosas que me llaman la atención de esta historia, como tú dices, es muy humana, pero tú sabes que los zorros nunca son la buena parte de una historia. Los zorros son los malos, los que se comen a las gallinas, los que deshacen los gallineros, o ujú, sea, como lo pasan ahí. Nada más que ahora nos lo están contando desde su punto de vista. Ajá. Como ellos pues tienen que encontrar comida, pues ¿por qué les cierran esas partes? Pues o sea, ¿qué? ¿Por qué los van a dejar morir? Si es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es ser zorro y comerse a las gallinas y a los huevos. Entonces, se me hace súper padre. Esa parte de que ahora el bueno sea el zorro, se me hace padrísima, ¿no? Que los seres humanos sean tontos. Bueno, ya sabemos que esa sí es una virtud de los zorros, ser audaces, ¿no? Astutos, esa es como su característica. Entonces, se me hace que esta historia, aparte del stop motion, que es buenísima, eh, tiene esa virtud. Ay, espera que deja pasar este señor. sí. Pero se me hace que el mensaje que Dal quiere dar es muy lindo y ya como se desarrolla la trama, pues tendríamos que decir que es parte de Wes Anderson el que lo logra. Ujú. Sí, sin duda, y fíjate que es muy interesante, Rosy, esto que mencionabas del zorro, porque de su propia naturaleza y es lo que vemos en el personaje. O sea, el personaje está tratando de ir contra. A ver, el problema es que va en contra de su propia naturaleza en ambas direcciones, ¿no? Es decir, tiene que ser alguien porque, pues, ya cuando tiene familia y todo eso, como que deja su esencia, lo cual tampoco está bien y es lo que te marca la película, pero también su escapatoria es ir como a su esencia directamente y decir, pues, esto soy y voy a dejar que todo y le termina quitando la cola, ¿no? O sea, termina quitándole algo que también es característico de los zorros, ¿no? Entonces, es interesante y eso lo remarco sobre todo en una escena que a muchos deja pensando y que deja muchas reflexiones y comentarios en la red. En la parte final, todavía no en la escena final, porque todavía hay una escena final,
se encuentra cuando se desplaza del lugar a donde se habían ido con un lobo, ¿no? Y se ve a ese lobo, un poco también como un eco de ese el salvaje que va dejando, pero no es, y no solamente el salvaje, sino ese yo inmaduro, yo, porque tiene que crecer también como persona, porque al final, y quizá esta es una reflexión mía que he tenido en los últimos días, uno no tiene que cambiar, uno es como es, pero lo que sí tiene que hacer es mejorar sus aspectos negativos y creo que es lo que el señor Zorro hace hacia el final de esta película, en escenas que tiene muy entrañables con su ya esposa y también con su hijo, que esa escena con su hijo me parece fantástica porque también habla de Roald Dahl, ¿no? No sé si eso esté presente en el libro, pero es muy linda esa escena porque le dice, tú no tienes la culpa, ¿no? Yo soy, dice, no es tu culpa, es mía. Y pues sí, son los padres aceptando sus errores para con los niños que pues no tienen la culpa, ¿no? Entonces, interesantísima película, Rosy. Sí, sí, súper recomendable y además, sabes que una de las virtudes de Roald Dahl es que son los niños los que lo recomiendan. O sea, Mm. son los niños los que se quedan enamorados tanto de los libros como de las películas. Porque para ellos están hechas y lo logra, o sea, no es de que, ay, mira, los papás, este tiene un buen mensaje, vamos a verla. No, o sea, los niños quieren ir al cine y la quieren volver a ver y la quieren repetir y tener en su casa, porque Dal sabe cómo llegarles, qué mensaje es el que quieren escuchar, ¿no? Entonces, así como tenían esa maestra buenísima que lo salva, en esta, el papá está presente, ¿no? Cuando hay otros papás que pues a lo mejor por ser grandes empresarios, pues no están. Ya no te conté, pero ese es el caso de Roald Dahl. Bueno, imagínate que hasta lo mandan a un internado, ¿no? Pero de todas maneras, tú sabes que fue un niño que no, que fue criado por las nanas, ¿no? Ujú. Y entonces él sabe lo que se siente no tener un papá presente. Y, Su- y les va cumpliendo deseos a los niños, ¿ves? En todas sus historias se los va cumpliendo. sí. Es como muy generoso en ese sentido. Subestimamos tanto a niñas y niños y los audiovisuales los han subestimado tanto, sobre todo el cine de Hollywood. Yo tengo que decirlo, perdón, pero el Disney actual, porque inclusive podríamos analizar el primer Disney, ¿no? Pero el Disney actual ha subestimado mucho a niñas y niños, ¿no? Los ha tratado como seres no pensantes, y me duele decirlo así, cuando otras animaciones sí lo hacen. Y me quedé pensando en esto de la censura, de, mm, de todos estos elementos modernos, de la inclusión forzada. Véanlo Ujú. ustedes en las películas que hemos platicado y una diversidad de personajes que no es forzado, se da de manera natural y termina hablando también de eso que, pues, sin analizarlo por demás, ya está incluido y lo hace todo muy, muy rico. Ah, por cierto, y antes de despedirnos de Wes Anderson, la música presente me encanta, ¿no? Jarvis Cocker, Rolling Stones, los Bee Gees, David Crockett, inclusive ahora que mencionábamos a Disney, ¿no? La verdad es que fascinante todas las secuencias musicales de esta extraordinaria película. Rosy, ¿con qué quieres cerrar este episodio que la verdad yo he disfrutado muchísimo? Sé que también los escuchas lo han estado haciendo, dedicado a Roald Dahl y algunas de sus muchas adaptaciones cinematográficas. Ajá, bueno, mira, quisiera cerrar. Yo escribí un día, unas paginitas que dice 10 razones para leer a Roald Dahl, ¿no? Y creo que ya las Ah, hemos mencionado todas, pero déjame ver si nos faltó una. Ajá, bueno, dice porque sus héroes siempre son los niños, se basó en su propia vida para escribir, porque amaba la naturaleza, y sí, ahí les recomiendo que lean mucho sus cuentos cortos, ujú, porque son bien interesantes, o sea, ya sea por el suspenso o ya sea por amor a la naturaleza que es muy lindo, cómo se relaciona con ella, ajá. Y porque no le gustaban los finales felices, ajá, para nada. Creó personajes de terror espeluznantes en sus historias para adultos, no saben, sí da miedo, ¿eh? Y piensa que la escuela no es el único lugar para aprender y nunca le importó quedar bien con alguien, ¿no? O sea, dijo lo que él pensaba y ya, y ustedes háganse bolas con sus conclusiones. Ajá. Qué hombre tan interesante. Y
yo quiero cerrar con esto que mencionabas, ¿no? Lo de sus no finales felices, porque, y por eso otra vez creo que es importantísimo seguirlo destacando como un autor para niñas y niños, porque no lo subestima, les habla tal cual son las cosas, las niñas y los niños lo entienden de esa manera, y en la vida no hay finales felices. En la vida Ajá. hay Ujú, situaciones que se dan, decisiones que se tienen que asumir, ¿no? ujú. Y eso es lo que nos está enseñando Roald Dahl, y creo que por Ah, eso es tan interesante. pero ¿sabes qué? O sea, el final puede no ser feliz, pero el camino es divertido. O sea, todas sus historias son divertidas, todo lo que cuenta, te diviertes, ya quién sabe a dónde te lleve, puede ser que tengamos finales no los mejores, pero el camino siempre vale la pena. Sí, sí, y me refiero al final feliz en esta ilusión de que es ser feliz, ¿no? O sea, Ujú, porque, pues, también es algo tan vago como, o sea, ¿qué es ser feliz? O sea, así se ujú, los dejo ujú. y quédense pensando en esa pregunta. Querida Rosy, promotora de la lectura, te agradezco mucho por esta charla, ya es algo que veníamos planeando desde hace tiempo y, pues, que no sea la última, y te agradezco mucho por tu tiempo y también por dedicarnos estas palabras sobre Roald Dahl. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Te siguen en algún lado? ¿Quieres que te sigan, que te escriban a algún lado? ¿No? Que sí lo hagan a través de este podcast. Pues muchísimas gracias por abrir este espacio. Sí, tengo un Instagram, soy rosa.quesada, ahí me pueden encontrar. Y pues cualquier duda que tengan sobre literatura infantil, estoy a sus órdenes. Sí, pues ahí está, le daremos lata a Rosy seguramente porque también es cierto, los libros más difíciles de escribir son para niñas y niños, ¿no? Sí. Ujú. Y pues nada, entonces, y creo que es un mundo, además es un mundo súper divertido. Ustedes váyanse a las ferias del libro infantiles y van a ver cosas realmente alucinantes y van a decir, híjole, yo me quiero llevar estos para mí. Gracias, Rosy. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Yo soy Enrique Figueroa, ya nos escuchamos en un próximo episodio. Vayan a leer, vayan a ver cine y sobre todo, vayan a abrazar a estos autores que nos comparten sus vidas y que es una forma padrísima de conocerlos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.